hay un negativismo tremendo con el futuro, ¿no? Del mercado inmobiliario, del mercado de crédito, eh, con algunas compañías multinacionales, con la guerra de semiconductores, etcétera. Oye, esta semana, pero en general todo este año está siendo el año de los bancos centrales. Y Sí. esta semana hemos tenido Reserva Federal, Banco de Japón, veníamos con la reseca del Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra también ayer. Y bueno, el mensaje es que los tipos van a estar altos durante más tiempo, aunque parte del mercado entiende que podrían bajar en 2024. Sí, el mercado sigue retrasando esa fecha, pero agarrándose a la expectativa de recortes. Le llegaron a preguntar a Powell en la última reunión sobre el debate de la bajada de tipos y la respuesta fue tajante. Dice, es que no debatimos sobre eso, es que ni siquiera está en la mesa esa decisión. O sea, la pregunta que se están haciendo, además lo dijo así, que la pregunta que nos hacemos en cada reunión es si hemos alcanzado ya el techo y cuánto tiempo vamos a tener que quedarnos aquí. Nadie está hablando de lo contrario, con lo cual el mercado aún tiene esa rémora, ¿no?, de lo que fue todo 2023, donde se esperaban que bajasen tipos en la segunda parte de este año. En lugar de eso, fíjate cómo estamos. Y vuelven a posponer esa idea para 2024. Yo creo que de haber algún ajuste a la baja es más propio en Europa, que estamos rozando la recesión, que no en Estados Unidos, donde las tasas de crecimiento son muy sólidas. Ujú. ¿Lo están haciendo bien los bancos centrales, Pablo? No, no lo están haciendo bien. Evidentemente, ahora han recuperado el terreno perdido por haber estado dormidos durante todo el año 2021, donde nos decían que la inflación no era un problema y que luego era transitoria, ¿no? Y se ha convertido en el gran problema contra el que hemos tenido que luchar los últimos 2 años. Para cuando han querido reaccionar, lo han tenido que hacer de la forma más salvaje y violenta desde hace 40 años, con subidas en año y medio de más de 500 puntos básicos. Ahora la gran pregunta es, queda por ver el efecto. En Europa se está viendo, Alemania ya está en recesión, Europa no crece, el último dato ha sido de menos 0,1 intertrimestral, lo cual deja un dato interanual de 0,1, es decir, estamos cero crecimiento y todavía con un problema de inflación, porque lo cierto es que ha mejorado bastante en términos generales, pero cuando miras la inflación en términos subyacentes, descubres que todavía tenemos inflaciones del 4,2, es más del doble del Ujú, objetivo, con lo cual tenemos una estanflación en Europa de caballo, ¿no? Cero crecimiento e inflaciones muy elevadas. ujú. Y en Estados Unidos, inflación todavía elevada, pero el crecimiento está muy sostenido por el mercado laboral y porque todavía sigue tirando el consumo, ¿no? Y la vivienda. Bueno, hay dos aspectos aquí interesantes. No es tanto la vivienda, se ha quedado bastante seca en cuanto a Ujú, transacciones, aunque el precio no se ajusta a la baja. Ahí es donde Powell te dice que más se nota el efecto del tensionamiento crediticio que ha supuesto sus subidas de tasas de interés, pero lo que no están diciendo es que el gobierno está gastando a mansalva este año en estímulo fiscal, con lo cual tienes de alguna manera a alguien poniéndote un calmante y al otro metiéndote un Red Bull por la garganta. Es como decir, no tiene sentido. ¿Qué hace el gobierno inyectando y gastando y tiene un déficit anual que es una barbaridad con programas de estímulo fiscal cuando tienes a la Reserva Federal que ha tenido que subir 500 puntos básicos para intentar enfriar las presiones inflacionistas? Con lo cual, de momento lo que estamos viendo es un consumidor que aguanta fenomenal, en parte por las ayudas y en parte porque la tasa de desempleo es muy baja, pero eso mismo podríamos aplicar a Europa, que tenemos tasas de desempleo en mínimos históricos y sin embargo no hay crecimiento. Por eso yo creo que la parte fiscal en Estados Unidos está siendo muy, muy relevante para explicar ujú, el porqué de esa resiliencia del consumidor, ¿no? ujú. Y respecto a la inflación, ¿tú crees que vamos a tener repuntes de la inflación en la recta final de este año por lo que está viniendo de los precios energéticos, principalmente del gas? Podría ocurrir, lo que pasa es que fíjate la realidad que se están viviendo en países como Bélgica o como Países Bajos, donde los datos de inflación son más propios de deflación que de inflación, ¿no? También hemos tenido una corrección muy severa en los datos de inflación en Alemania. Hemos visto caídas de 4,5 a 3,8. El gran problema es la subyacente, porque ahí extraes el coste de la energía y el coste de los alimentos y te das cuenta que esa inflación está siendo mucho más difícil de remitir, ¿no? En Alemania está el 4,3, en España todavía está el 5,2, es altísimo,
y en Europa, en términos de zona euro, está al 4,2. Por tanto, ahí queda mucho trabajo por hacer. Si ahora, como dices, el impacto de la subida del gas pues hace que los últimos 2 meses repunte un poquillo la inflación general, pues la sensación que nos va a quedar es que le queda mucho trabajo por delante al Banco Central Europeo y ya no tiene margen de maniobra en términos de crecimiento. Pero aquí en Europa sí que se está notando más la restricción del crédito a familias y a empresas, ¿no? El enfriamiento de la economía está siendo más intenso y más rápido que en Estados Unidos. Se está trasladando más rápidamente, pero también es verdad que el calendario de vencimientos de créditos a nivel de empresas, por ejemplo, en Europa, el punto fuerte es finales de este año y 2024, mientras que en Estados Unidos es casi 2025. ¿Qué quiere eso decir? Lo que explicamos siempre de si tú tienes un préstamo que lo pediste en 2020, 2021, cuando los tipos estaban al 0% y no te vence hasta el año que viene, tú no vas a notar realmente el problema de que los tipos hayan subido tanto hasta el año que viene. En Europa esos vencimientos son ya más evidentes a partir de estos meses, con lo cual es normal que haya mayor impacto por lo que ha hecho el BCE. En Estados Unidos se va a notar más en 2024 y 2025. Bueno, esta es la situación de Europa, de Estados Unidos, bancos centrales muy encima de cada uno de los datos, que ya lo han venido diciendo, pero ojo, hay otra parte del mundo que hay que seguir mirando. Uno es China y el otro es Japón. Japón por datos algo más flojos de lo previsto y también por ese paquete de estímulo fiscal. Vamos a empezar por Japón. ¿Qué está pasando con la economía de Japón? ¿Cómo está actuando el gobierno y qué reflejo está teniendo los activos? Bueno, están ahora intentando responder a la pregunta de si existe un riesgo de lo que no ha ocurrido en 30 años y es que haya presiones salariales al alza, ¿no? Japón vive en un entorno de deflación casi continua desde hace 3 décadas, con un crecimiento paupérrimo, por no decir no hay crecimiento. Entran en recesión cada 3 años de media. Y ahora, bueno, pues están viviendo un proceso de recuperación económica que está generando pues 2 cosas a las que no estaban acostumbradas. Inflaciones por encima del 3% desde hace ya más de un año y, por otro lado, se están enfrentando a esas presiones salariales que estaban completamente dormidas en las últimas 2 décadas. ¿Cómo reacciona el gobierno? Lo primero que dice es, bueno, a pesar de que tenemos algo más de crecimiento de lo habitual y una inflación mucho más alta de lo que hemos experimentado, de momento los tipos no los toco y los dejan en el menos 0,10%, lo cual quiere decir que tienen una dependencia del estímulo monetario brutal. Lo segundo que hacen, siguen comprando deuda a través del Banco Central, lo cual es otra demostración de dependencia de ese estímulo. Pero es que además anuncian un paquete de estímulo fiscal de 113.000 millones de dólares que quieren que de alguna manera apuntale pues gastos en infraestructura, ayudas a familias más desfavorecidas. Japón tiene más de 260% de deuda sobre el PIB. Es el país más endeudado del mundo. Están jugando con fuego, tienen un yen que se está devaluando por esas políticas tan contrarias, tan estimulativas en un entorno donde no deberían ser, y la depreciación del yen está obligando al Banco de Japón a que intervenga en el último mes en varias ocasiones para defender su divisa. Por tanto, están en un entorno complicadísimo donde siguen aplicando políticas de cuando estaban en crisis cuando ya no están. Y eso tiene un coste, ¿no? Coste de endeudamiento, coste de devaluación de tu propia moneda. Ya veremos lo que ocurre, pero yo creo que no va a aguantar mucho el Banco de Japón antes de tener que cambiar la forma en la que actúa. ¿Y los activos, la bolsa, cómo se está comportando en Japón? Está siendo, bien, ¿no? Este año es bueno para ellos. La bolsa lo hace bien, entre otras cosas, porque el Banco de Japón es el mayor comprador de ETFs de bolsa de Japón. Tiene el 80% de todos los ETFs del Nikkei y del Topix. Japón es un país que actúa, hay mucha gente que critica a China por el intervencionismo, pero cuando te vas a Japón descubres que interviene en la divisa, que interviene en el mercado de bonos y que interviene en el mercado de renta variable. No hay nadie que intervenga más que el Banco de Japón en todos los activos relacionados con la bolsa, los bonos o la divisa nipona. Por tanto, no refleja realmente la realidad de lo que pasa en la economía y no lo hace desde hace mucho porque este intervencionismo lleva mucho tiempo en marcha.
Ujú. Luego mirando a la otra parte, a China, que la bolsa este año está siendo un poco decepcionante porque era una de las grandes promesas y no está siendo para tanto. Y los datos, ¿qué es lo que dicen sobre la marcha de la economía china? China está en un proceso ahora mismo, digamos, bueno, ya sabes que hay un negativismo tremendo con el futuro, ¿no? Del mercado inmobiliario, del mercado de crédito, eh, con algunas compañías multinacionales, con la guerra de semiconductores, etcétera. En términos de crecimiento, yo creo que vamos a ver crecimientos del entorno del 5% al menos, de ahí para arriba. No se van a cumplir las expectativas de 5,5 o 6, que fue algo que subieron las expectativas los propios bancos de inversión estadounidenses a principios de año y que luego han tenido que revisarlas y ponerlas como estaban hace 6 meses. Eh, y los PMIs que han salido rondan 50. Hemos visto 49,5 en lugar de 50,2, 50,6 en lugar de 51,7. ¿Qué quiere eso decir? Pues que están con crecimientos muy, muy suaves y que por tanto no habría que esperar una reactivación en los próximos 2 meses. Pero también es verdad que están bajando los tipos de interés, aplicando política monetaria expansiva porque no tienen problemas de inflación. Yo creo que China es una buena inversión con una visión del medio-largo plazo. Y cuando digo medio-largo plazo, hay mucha gente que dice, es verdad, es verdad. Y luego, si no funciona en 2 semanas, se ponen nerviosos. Digo medio-largo plazo cuando hablo de 5, 6, 7 años vista. Mm. Oye, esto es lo que tenemos, el mundo lo hemos descuajaringado, ¿no? Y lo hemos analizado, pensando ya en lo que queda de año y en la próxima semana. ¿Qué va a ser lo importante? Bueno, yo creo que estamos a las puertas de que se cumpla este calendario cíclico o estadístico de cómo lo hace la bolsa americana. Ya sabíamos que en los meses de verano y hasta octubre suelen acumularse los peores retornos de la bolsa y hemos tenido 3 meses muy, muy negativos. Pero noviembre, diciembre y enero suelen ser meses muy buenos, es lo que llamamos el rally fin de año. Y la verdad es que yo creo que hay visos de que pudiese volver a repetirse ese buen comportamiento durante los próximos meses, porque el mensaje de Powell fue constructivo, vino a decir probablemente estamos ya casi al final de la subida, si no hemos llegado ya, y por otro lado el consumidor aguanta, la economía está bien, no hay un problema de mercado, de lo que es lo que llaman ellos el equilibrio, se va solventando en el mercado laboral. Sonó muy bien en general. Europa no tiene nada que ver, estamos mucho peor, pero ya sabes que lo que lidera realmente el comportamiento de las bolsas es Estados Unidos, no es Europa. Así que si Estados Unidos recupera terreno en los próximos 2 meses, podríamos volver a acercarnos a los máximos de este año sin problema. El mayor riesgo a esa visión creo que está en el desenlace que pueda haber entre Israel y Hamas. Esta guerra no sabemos si se va a quedar concentrada en estos dos contendientes o si por un momento dado puede saltar a otro país como pueda ser Irán, en cuyo caso cambiaría el panorama de forma drástica. En ese entorno el precio de la energía se dispararía y no estaríamos hablando de un fin de año bueno para nada. Bueno, la próxima semana lo más importante, ¿algún dato, alguna referencia que no nos Sí, debamos perder? yo estoy pendiente de del coste de producción, consumo y producción industrial que se van a publicar en Europa. Ujú, Luego también tendremos el dato de PIB en Reino Unido, otra economía que está ahí ujú. rondando la recesión. Y en Estados Unidos, para finales de semana, tendremos el sentimiento del consumidor y expectativas de inflación a medio y largo plazo.